¿cómo estás? Me alegra mucho verte, que estés aquí en la Universidad de Antioquia. Estamos en la universidad muy contentos de tenerte aquí, conocemos toda tu experiencia y sabemos que vives en La Ceja y realizaste el esfuerzo de venir hasta acá. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Yo también estoy muy contenta de poder volver aquí a la universidad y encontrarme con un grupo muy especial, y me estoy encontrando con sordos que fueron alumnos míos hace 20, 25 años. Entonces, para mí es muy grato y muy emocionante. Y claro, espero compartirles pues la experiencia que les sea útil a ustedes en los proyectos que están emprendiendo. Y me alegro que la universidad haya abierto estos espacios, los cuales estaban en mora de hacerlo. ¿Sí? Así es correcto. Nosotros, los tres profes, Santiago Parra, Anderson, yo y Sí. Carlos, estamos aquí en la Universidad de Antioquia con ese importante propósito y en este caso el semillero de la Casa Pluridiálogo de Saberes Sordos, que busca recolectar todos estos relatos. Y tenemos este curso donde buscamos esta historia de la universidad del 2000 al 2021, cómo fue este proceso de crecimiento hasta la llegada de las personas sordas a la universidad, y con todo el respeto y admiración que te tenemos, porque no pudimos ver exactamente todas tus luchas, pero sí reconocemos y sabemos todas las acciones y luchas que hiciste, esa historia viva que permite en el alma mater mantener toda esa sabiduría que está aquí presente, como lo es en tu caso de estar aquí. ¿Podrías, por favor, presentarte, indicarnos tu nombre, tu seña, indicar si eres una persona oyente sorda? Bueno, ya hablas en español y sabemos que eres una persona oyente. Si puedes contarnos cuál ha sido tu rol de trabajo, qué estás haciendo en este momento y cuál es tu profesión. Ok. Mi nombre es Miriam Ramírez. Empecé a trabajar con sordos desde muy temprana edad, como desde los 17 años en la ciudad de Cali. Después vine aquí a Medellín, me vinculé con San Luis María de Montfort, luego a Ciesor, y por la experiencia que yo tenía de trabajo con los sordos, paralelamente estaba estudiando aquí en la universidad. Soy egresada de aquí de la universidad, soy socióloga, licenciada en educación y tengo maestría en sociología de la educación. Fui docente de la universidad por espacio de 22 años, desde 1990 como hasta el 2013. Sí, esa era como mi ubicación aquí en la universidad. Quiero decirles que por lo que dejé, pues el contacto con los sordos ha sido ya hace rato, no lo tengo. Por consiguiente, no tengo la competencia en lengua de señas que amerita este selecto auditorio. Por consiguiente, solicité la interpretación. Bueno, desde que fui docente aquí en la universidad, sí, y era el curso específico sobre la enseñanza mejor dicho, el curso de educación para los sordos. Siempre con mis estudiantes en formación como maestros, tuvimos el contacto con ellos, con la comunidad sorda. Íbamos a la escuela, compartíamos clases y en otras ocasiones traía sordos aquí a la universidad en mis clases y para que intercambiaran con mis estudiantes en formación como maestro. Yo recuerdo una anécdota muy especial. Estoy hablando principios del año 2000, que da en el margen del tiempo que ustedes están interesados en recopilar esa experiencia. En una ocasión estaba yo en clase y traje 4 sordos. En esos estaba Mauricio, es que lo recuerdo mucho, estaba en esa clase. En el salón de clase había una niña de unos 5 o 6 años, hija de una estudiante.
y habían 2 gatos. Aquí en la universidad siempre han habitado los gatos. Y llegó Mauricio muy inteligentemente y dijo, Mauricio en ese entonces estudiaba su bachillerato en Ciesor, y dijo, esta niña está aquí en la universidad. Los gatos están en la universidad. ¿Por qué nosotros los sordos no podemos estar en la universidad? Sí, me pareció pues nos tocó mucho esa reflexión. Evidentemente ellos estaban ajeno a que ingresaran aquí al alma mater. Bueno, el tiempo fue transcurriendo, yo estaba en mi experiencia, pues tuve varias experiencias en la educación de los sordos, pero me gustó mucho cuando ingresé de profesora de sociales en el bachillerato recién formado en Ciesor. Cuando terminaron los sordos, en el 2004, Mauricio, terminaron los sordos, vino un grupo de 5 sordos a tocar puertas aquí en admisiones para ingresar, para presentar el examen de admisión. Ellos pues ¿cómo así? El examen de admisión, nunca, en admisiones nunca habían tenido la oportunidad de que un sordo ingresara acá. Y lo más interesante de ellos fue que llegaron con la ley 324, que era el reconocimiento de la lengua de señas como la lengua natural, y estaban reclamando su derecho de que el examen, de que su prueba de admisión fuera en la lengua de señas, su lengua natural. Bien, pero antes en esa situación de admisiones nos llamaron a las profesoras, éramos 3 profesoras que veníamos trabajando en proyectos sobre la educación de los sordos. Nos llamaron a admisión. ¿Cómo así? ¿Qué hacemos? Y un momentico, ellos están en todo su derecho. Ellos están reclamando lo que en realidad necesitan, que su examen de admisión sea en su lengua. Bueno, era imposible como hacer de la noche a la mañana las adecuaciones pertinentes para ello. Sí. Sin embargo, ¿con qué empezaron ellos? Listo, que dijeron, bueno, vamos a ubicarlos en un aula exclusiva para los sordos, llamémoslos intérpretes. Entonces, como el examen era lógico-matemático y comprensión lectora, ¿sí? Entonces había un intérprete para lógico-matemática y un intérprete para comprensión lectora. Estaban en las aulas y había una maestra de Ciesor que era como la veedora del proceso. Esa primera experiencia fue muy significativa y dejó grandísimas lecciones. ¿Por qué? Porque cuando, imagínense haciendo el intérprete, haciendo la interpretación de un examen de admisión que es hecho en español, desde los hablantes en español, desde la lengua, desde toda su estructura lingüística. Los intérpretes se veían cortos para interpretar esas figuras lingüísticas que estaban ausentes en la lengua de señas. ¿Cómo iban a interpretar una analogía? ¿Cómo iban a interpretar una injerencia? Sí, todas esas figuras muy particulares y propias de cada lengua. En fin, la experiencia fue interesante, se evaluó, se recogió, dijimos, no, por ahí no puede ser. Obviamente que los sordos, pues ninguno pasó el examen de admisión. Y empezó como esa lucha por el ingreso a la universidad, pero a la vez cómo poder adecuar un examen de admisión, pero no se trataba de adecuar el examen de admisión desde el español
a la lengua de señas. Entonces, yo creo que ustedes que están también en este proyecto y sordos que también han caminado en esa lucha, se dieron cuenta que era imposible. Pero ¿qué empezamos a hacer las maestras de acá en el contexto de la universidad? Es muy interesante lo que estás mencionando sobre este proceso en la Universidad de Antioquia. Sí. Quisiera preguntarte cómo era el modelo educativo en ese momento en la educación básica, primaria y secundaria, y qué relación tuvo eso con el proceso que nos estás contando que realizaron en la universidad. ¿Cómo era ese contexto educativo por fuera en ese momento? El contexto educativo o sea, de CIESOR, que yo era maestra en ese entonces de CIESOR. Sí, exacto. Era un contexto, sí, era un contexto complejo. ¿Por qué? Porque era ese proceso de transición desde la oralidad, desde la comunicación total, que también fue un periodo, a rescatar el reconocimiento de la lengua de señas y de enfocar un modelo pedagógico desde una perspectiva bilingüe bicultural. Cuando nosotros, incluso los chicos de bachillerato, los que cursaron bachillerato, les tocó esa experiencia que fue muy dura. Yo no sé si están muy conocedores de eso, de lo que fue ese momento en el contexto nacional, porque no podemos hablar solamente de la particularidad. Llega la lengua de señas y llega todo esto, toda esta información, se celebra un importantísimo congreso en Bogotá, vienen los grandes investigadores de Suiza, de Estados Unidos, Brasil. Eso fue un revolcón, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el contexto educativo? No había la riqueza ni semántica ni sintáctica de la lengua de señas. Había que crear las señas. Y eso es un proceso, porque las señas no aparecieron de la noche a la mañana. Yo recuerdo con mis estudiantes, y me encanta que esté Mauricio, porque con Mauricio vivimos eso. Yo era la profesora de sociales, y para compartir con ellos muchos conocimientos, nos poníamos de acuerdo a inventarnos la seña, ¿sí? Entonces, ahí para poder ir consolidando todo un proceso de conocimiento que tuviera pues todo un sustento lingüístico. Es más, desde mi experiencia como maestra en bachillerato, yo me sorprendía con las preguntas y con los grandes vacíos conceptuales que tenían los sordos del bachillerato. Claro, esos vacíos conceptuales estaban acarreados desde la primaria porque venían de todo un legado oralista. Es más, las maestras no éramos competentes en lengua de señas, por consiguiente, los aprendizajes o los conocimientos eran fraccionados, no había esa fluidez. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces a ellos les tocó, a nivel de procesos lingüísticos y cognitivos, un proceso harto difícil, ¿sí? Por eso se crearon después los bachilleratos nocturnos. ¿Quiénes eran los que llegaban al bachillerato nocturno cuando se abrió el consejo en el nocturno? Eran los veteranos sordos de 40, 50 años que habían sido educados desde el oralismo y entonces sus señas eran funcionales, ¿sí? No había, la fluidez comunicativa era muy parca,
por consiguiente, en esa relación lenguaje-pensamiento que están íntimamente ligados, claro, era fraccionado ese conocimiento y cuando llegan al bachillerato se estrellan con una realidad frente a los distintos campos de saber. No habían las señas específicas para la biología, para la historia. Y eso, recordemos, o los que aún saben o desconocen, eso se hizo un consenso a nivel nacional que lo lideró FENASCOL, lo lideraron las asociaciones y por eso salieron las famosas cartillas, los libros, ahí pues que uno dice, sí, fue una herramienta de primera mano, pero no era todo, porque la lengua de señas es una lengua visogestual, visoespacial, para estar impregnado en un formato bidimensional. Entonces, he ahí la dificultad. Miren que todos estos procesos retardaban como el ingreso de los sordos a la universidad, ¿sí? Es cuando, ¿qué se hacía nosotros, o los maestros, qué hacíamos? Perdón. Y en todo esto que tú nos cuentas, sí, es muy, muy interesante. Quiero hacerte aquí una pregunta. Sí. Cuando está ese proceso, ¿sí?, de lucha por el ingreso a la universidad, sí, ¿cuáles fueron esos aportes que tú realizaste a la Universidad de Antioquia, de pronto en materia de investigación, documentación? Ah, qué bonito. ¿Aportes tuvieron y realizaste tú a la universidad para ese proceso? Eso, me parece interesante. Yo era asesora, pues daba mis cursos y era asesora de proyectos pedagógicos. Varios proyectos se lideraron. Uno de los proyectos con un grupo de alumnas, que incluso una de ellas es la profe de sordos del Oriente Antioqueño, ¿sí? Liliana Rendón, que creo que algunos la conocen. Se hizo un proyecto de la lengua escrita en Ciesor para los sordos, bien, pero hubo otro proyecto en que necesitábamos sensibilizar la comunidad universitaria con, pues, que la comunidad universitaria se diera cuenta que aquí existía una población en el contexto, en el entorno, que era diferente, que tenía una lengua distinta, ¿sí? Se hizo con ellos foro, se invitaron a egresados o estudiantes de la Universidad Pedagógica de Bogotá que venían con una experiencia interesante, manos y pensamientos, que vinieran a compartir su experiencia, porque eso estaba brindando pues la sensibilización de la universidad, preparando la comunidad para el ingreso de los sordos. Se hacían, un más bonito, pues yo recuerdo y me emociona, porque habían sordos que organizábamos y hacíamos talleres de lengua de señas relámpagos en los diferentes bloques universitarios. Sí, aquí venían los sordos y la gente iba llegando, los estudiantes de la universidad iban llegando. ¿Cuándo era el próximo? Preguntaban. Listo, el otro taller va a ser en el bloque de Derecho. Ah, bueno, listo. El otro en Ingeniería. Y así se iban tomando en las distintas carreras o en las distintas facultades, la sensibilización. Y les cuento que, oiga, eran asombrados, pero ¿qué es esto tan maravilloso? También sondeábamos la parte administrativa. Nosotros tocamos las puertas de la administración. ¿Ustedes qué saben de los sordos? No sabemos, ¿sí? No sabemos. Y empezaban, ¿cómo así? Bueno, y empezaron a maravillarse de todo esos seres que para ellos nunca habían tenido contacto. ¿Cómo? ¿Por qué no podían estar aquí? Tocamos las puertas en la escuela de lenguas,
¿qué posibilidades hay de que abran un espacio para que la lengua de señas sea una capacitación en lengua de señas tal cual como es cualquier otro idioma, como es el alemán? Bueno, sí, todo ese tipo de experiencias fueron interesantes. Recuerdo también el Día del Idioma. Un grupo de sordos vino el Día del Idioma e hicimos como una especie de plantón mostrando que así como se reconocían otras lenguas, la lengua de señas estaba presente. Algunos sordos entraron y se tomaron clases, así como cualquiera, todos los que hemos estado aquí en la universidad como estudiantes, como profes, llega cualquiera y habla y da la información. También los sordos lo hicieron, ¿sí? Eso es a grandes rasgos de las sensibilizaciones que hicimos. También traíamos grupos de sordos y en el grupo de los estudiantes, bueno, ustedes estudiantes, o sea, los alumnos que se estaban formando como maestros, se van con este grupo de sordos y les van a mostrar la universidad. Yo no sé cómo se van a comunicar, pero le van a mostrar la universidad. Entonces era como todo ese contacto, esa sensibilización muy importante pues que se hacía para ellos y para el contexto universitario. Uy, profe, todos esos aportes tan significativos. ¿Conoces además el Acuerdo 577, el Acuerdo Académico 577 de 2021? ¿Tuviste algún aporte que impactara o lograra también ese resultado del Acuerdo 577? Bueno, les cuento que yo me pensioné y me fui, trabajé en la universidad hasta el 2013. Me fui a vivir, primero me fui a vivir a Cali, después me fui a vivir a La Ceja. Yo vivo en La Ceja. Y la verdad que después de trabajar casi 40 años, ya me dediqué a mi reposo y a mi descanso. La información, no estuve al tanto de todas las luchas, pero créanme que para mí fue una gran emoción cuando las luchas, cuando los sordos empezaron a empoderarse y de los reclamos que tenían, porque es que, y lo decíamos, es que quienes tienen que liderar las luchas para reivindicarse son los mismos sordos, la misma comunidad. Y yo creo, no estuve presente, por ejemplo, en la toma de la universidad durante tanto tiempo que lo hizo, pero créanme que me emocionó enormemente. Y cuando conocí el acuerdo, pues no lo viví, no participé en él, pero eso es producto de toda esta historia. Esto es producto de las luchas de ustedes, de verdad. ¿Sí? Entonces, enhorabuena ese acuerdo que permitió que esta universidad, una de las mejores universidades de Colombia, la mejor de Antioquia, le pudiera abrir las puertas a la comunidad sorda. Estaba en mora de hacerlo, créanme. Tuve oportunidad de conocer experiencias en Bogotá, de sordos que estudiaban en distintas universidades. Y yo decía, ¿por qué la universidad no puede hacerlo? Sí, pero es que eso no es fácil, eso tiene toda una tramitología, eso es un proceso, digamos, también hay elementos burocráticos, también hay elementos de intereses, sí, pero el acuerdo es gracias a ustedes, a las luchas que los sordos hicieron a través. Es muy emocionante lo que tú nos cuentas, cómo sembraste este árbol que terminó siendo el acuerdo académico y toda esa historia viva que tú tienes aquí. No te has presentado, ¿cuál es tu seña? Ay, mi seña es esta. Qué pena. Excelente. Sí.
Entonces tú sembraste este árbol en unión con la comunidad sorda y este es el resultado, es decir, el acuerdo académico que tuvimos ahora. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Todo ese trabajo que realizaste del 2000 de investigación, en los proyectos que realizaste con rectores, administradores, tratando de tocar puertas, ¿qué dificultades, qué retos fuiste los que encontraste cuando estaba este sueño de que los sordos llegaran a la universidad? El mayor reto era para ingresar. Para mí el examen de admisión, pues una voluntad política, porque eso es innegable. Pero estaba la dificultad del examen de admisión, entonces empezó la lucha. Es que no se trata de traducir o de interpretar el examen de admisión desde el que tiene la universidad. Se hace necesario el examen de admisión desde la lengua de señas, y que es lo que empezaron a luchar. Ahí yo no estuve, ¿sí? Yo de pronto me tocó esa primera etapa, pero ya el grupo que se consolidó para organizar, para diseñar el examen de admisión, me pareció que era importantísimo. Y eso fue lo que permitió abrir las puertas de ustedes, de los sordos, ¿sí? Recuerdo algo también, un ejercicio que hicimos con el grupo, ya estaba casi para salir, hicimos un ejercicio de un curso, no recuerdo el nombre del curso, en educación especial, que suponíamos estaban los sordos ahí, ¿cierto? ¿Cómo era la adecuación desde el interior de una clase para que los sordos pudieran acceder al conocimiento? Pues obviamente lo primero es el intérprete. Y he ahí también otro de las dificultades que encontrábamos en nuestro contexto. No sé cómo vienen solucionándolo, cómo se viene dando, pero es una realidad la carencia de intérpretes, ¿sí? Además que pienso que no es el intérprete, cualquier intérprete, porque creo que para los distintos saberes debe tener ese intérprete conocimiento de esos saberes para poder tener una verdadera interpretación de ese saber que se está dando. Entonces, esa era otra de las dificultades. No sé en este momento, ya después me contarán, porque salgo muy tocada de verdad, con ganas de saber muchas cosas que en este momento desconozco y que hoy pues los veo como muy emocionados, y yo también me emociono de saber que ya los sordos están aquí. Sí. Quiero hacerte una pregunta sí. más. En ese tiempo, ¿qué autores o qué eventos, qué universidades como referencia tomaste o que impactaron en ti para que necesitar esta gestión o quisieras hacer esta gestión en la Universidad de Antioquia? ¿Qué autores, eventos o situaciones? A ver, cuando estábamos en el proceso de sensibilización para el ingreso de los sordos, la referencia más inmediata que teníamos fue la Universidad Pedagógica, con la experiencia del proyecto Manos y Pensamiento. Fuimos con un grupo de estudiantes en formación a conocer la experiencia. Es más, ellas fueron con el proyecto que nosotros estábamos realizando, que era la sensibilización de la comunidad universitaria. Fuimos a compartirlo a la pedagógica. Tuvimos oportunidad de ir a las distintas clases en que estaba el sordo que estudiaba sociales, la sorda que estudiaba psicología, el que estaba estudiando educación primaria. Entonces eso fue un 4.
En la primera, Una, después sí, cuatro, y con el después examen, 4. Porque la primera fue con el En arte. evaluación diferencial de arte. Eso, sí, y sí, sí. después con el examen diferencial como tal, fueron 4 Ay, personas. sí, sí, les digo que una emoción. Y en este momento, ¿cuántos hay? ¿Cuántos sordos hay en este momento? ¿Cuántos? 16. No sabía ese número, no sabía. Oiga, qué alegría tan grande. Y cada vez se van a multiplicar, se van a Y multiplicar. Mauricio forma parte de los estudiantes ahora de la Universidad Claro, de me dijo, uy, qué bien, qué bien. Yo les decía, oiga, esta universidad, es que la experiencia en esta universidad, en lo que es la universidad pública, es muy grande. No es lo mismo la universidad privada que la universidad pública. Aquí encontramos de todo. Está el Museo de Antropología, está la biblioteca, está los que vienen, está el concierto, está el que viene y hace la arenga, están los capuchos, está el meeting, está todo. Yo me imaginaba y con risa les decía, creo que a los sordos les decía, yo no me imagino un meeting aquí y todo. Y el intérprete subido en un árbol interpretando para que los sordos se den cuenta que es lo que está pasando. Entonces son muchísimas cosas que se viven en la universidad pública y lo van a ver, y yo creo que los que ya están rodando en ella se están dando cuenta. Esto es una inmensidad. Yo soy egresada de aquí de la universidad. Amo la universidad, mejor dicho, esto es una pasión por esta universidad. Aquí me eduqué, aquí fue profesora. No, y aquí yo creo que aquí me van a enterrar. Profe, y la pregunta final. Sí. La verdad es que toda esta historia de vida es impresionante y por eso queremos hacerte esta pregunta. ¿Cómo visualizas tú la universidad ahora y qué recomendaciones das para seguir mejorando los procesos en la universidad en relación con la comunidad? ¿Cuáles son las recomendaciones? A ver, ¿cuál es la recomendación? El fortalecimiento de la misma comunidad al interior de la universidad. Eso es inevitable, ¿sí? Y pues es complejo porque es la comunidad sorda, pero ahí están los intérpretes, todos estos tienen que organizarse, ¿sí? Y en una interlocución permanente, tanto con las maestras oyentes, con las mismas directivas, pues no pueden ser una isla aparte. Tiene que integrarse con las distintas instancias universitarias. Además, sabemos que la universidad en general no es una isla del contexto político de un país, ¿sí? Entonces, en esto también es un llamado para los estudiantes que están acá y los que estén interesados en ingresar, los mismos intérpretes, estar al tanto de lo que pasa aquí en la universidad, en la ciudad, en el país. Ellos no pueden estar ajenos de ello, ¿sí? Entonces, eso es un llamado de verdad que lo hago de corazón. Muchas gracias, muchísimas gracias, profe, Bueno, por toda esa experiencia viva, por haber sembrado este árbol que terminó en un excelente resultado. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes pues por la invitación. Bueno, espero que mis aportes sean de utilidad. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé. Ya, el tiempo. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Bueno. Muy puntuales. Después tendremos otro invitado especial que es Mauricio, dice Anderson, entonces tenemos tiempo para 2 preguntas. Puedes tomar un poquito de agua. Ay, sí, ¿dónde está? Abajo. Ok, gracias. ¿Alguien desea hacer preguntas? No pude. Porque ya tenemos una pregunta. Dumar, Ay. No pude abrir esto. Adelante, por favor.
tú estás moderando, ¿quién va primero? Tenemos dos preguntas. Listo, se realizan esas dos preguntas. La pregunta es, cuando empezó el acceso de las personas sordas a la universidad o a plantearse esa idea, ¿tú pensabas que sería un imposible o considerabas que sí era un sueño posible y que se iba a lograr? Siempre pensé... Espérame que llegue al asiento para que nos pueda ver. Listo. ¿Ya? Siempre pensé que era un sueño posible, pero a partir del cambio de paradigma, ¿sí? Como yo viví también y fui maestra que oralizó los sordos, ¿sí? Y me tocó esa transición, afortunadamente, ese cambio. Cuando vi ese cambio, cuando se dio la apertura en CIESOR, que yo era maestra de CIESOR, con el bachillerato, yo dije, por fin se está vislumbrando el acceso de los sordos hacia educación superior, y más desde experiencias de otros países, y nosotros no nos podemos quedar a la saga en el contexto mundial, sí, con optimismo, pero sabía que el camino no era fácil y que no era de la noche a la mañana, que era todo un proceso. Hola, hola, buenas tardes. Quiero hacerte esta pregunta porque en el periodo en el que tú cuentas de todo ese periodo de trabajo, no en el periodo del examen de admisión, sino antes, cuando estaban estos proyectos, donde estaba Mauricio, y ¿por qué antes de eso no se realizaron de pronto proyectos para lograr la admisión que llegaran al rector? Entonces, ¿cuál era la razón por la cual no se aprobaban estos proyectos? Y además de eso, pensar cuando viste todo este proceso de cambio que se realiza en CIESOR, ¿cierto? Todo este proceso que inicia estos proyectos de los docentes, ¿qué los motivó y qué les llevó a esa reflexión de decidir iniciar estos proyectos y de continuar como con esa actitud? Claro, lo que les digo, el paradigma reinante era la oralidad, ¿sí? Entonces eso era el oscurantismo para la comunidad sorda. Imagínense toda esa experiencia de oralizarlos. Bueno, no voy a contar eso, pero supremamente traumática y violadora de los derechos humanos. ¿Cómo les negábamos que se comunicaran en su lengua? Pero así fue, perduró. Y no solamente aquí en Colombia, ustedes saben que eso fue en el contexto mundial, ¿sí? Entonces, ¿qué íbamos a pensar si es que los sordos no tenían capacidad de acceso a la educación, años A? Pero cuando se empieza a abrir, cuando empieza a ingresar o cuando se empieza a reconocer la lengua de señas como la lengua natural de los sordos, es cuando empieza a evolucionar y darse la apertura necesaria del cambio. Entonces, antes, pues pienso que era imposible, sí, imposible pensarlo. El cambio de paradigma permitió dar una apertura y una proyección de un reconocimiento de los sordos como seres humanos, con sus necesidades, con su lengua propia, con sus necesidades propias y la necesidad de incluirse en esta sociedad. Y de ahí también la necesidad de adquirir también la lengua oral, pero no desde la oralidad, sino la lengua escrita, o sea, el español en nuestro contexto como segunda lengua. La necesidad de los sordos ser bilingües, ¿sí? Y ese es otro reto que tiene la comunidad sorda, porque si bien se reconoce la lengua de señas y tienen los intérpretes, pero todo está escrito, y todo desde los medios tecnológicos está
está la lengua escrita. Entonces ahí la urgente necesidad del aprendizaje de la lengua escrita como la segunda lengua, ¿sí? Bueno, hemos terminado esta entrevista. Bueno, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias. Que nos diste. Es una experiencia de vida que nos emociona mucho, me pone aquí muy, muy emotivo. Y es lo que te digo, esa semilla que sembraste y con toda tu sabiduría. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias a todos. Bueno, gracias también a ustedes. Muy bien.